Dios es bueno, amén. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Su misericordia sigue extendida para con cada uno de nosotros, amén. Vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza acerca de razones para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan? La primera semana hablábamos de algunos 3 razones por las cuales Cristo se encarnó, y la semana pasada estábamos enseñando acerca de su nacimiento. ¿Cuántos se acuerdan de la natividad? ¿Acuerdan, va? Que estamos enseñando acerca de la natividad o del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ahora vamos a culminar con 3 razones más para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Los que llevan notas ahí apunten, entonces sería el mismo tema: razones para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, o de Cristo, si usted lo quiere hacer más breve. Recuerden, hermanos, que enseñábamos que creemos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, no en la reencarnación. Se parecen pero no son iguales. Encarnar como reencarnar. Quisiera hacer como de nuevo está pequeño ahí, porque algunas personas de repente el pastor dijo que la reencarnación. No. Estoy hablando de la encarnación, que Cristo se hizo carne. Y la encarnación es adoptar una forma corporal o física. En nuestro ambiente espiritual es el acto por el cual nuestro Señor tomó forma humana en el vientre de la Virgen María. Quiero volver a tomar esto, porque es muy importante. Aunque ya lo miramos hace 2 semanas atrás, pero es importante hacer el énfasis nuevamente que una cosa es la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, sí creemos en la encarnación. De hecho, usted se encarnó, porque antes de venir a esta tierra, usted ya era un espíritu viviente, según lo que dice la palabra. Entonces, en eso sí creemos, en la encarnación. Ahora, pastor, ¿y la reencarnación? No, ese es otro tema. La reencarnación es otro, como dicen por ahí, ese es otro rollo. Y no creemos en eso, ¿por qué? Porque algunas religiones de la India creen en el budismo, ¿no? El budismo también cree en esto, y ellos creen, hermano, que se van a volver a reencarnar. Según sus actos pueden volver a tomar forma, sea humana. Imagínense, hermano, si usted es malo, se reencarna en un sapo. Bueno, sería terrible, hermano. Porque ellos creen en eso, que de repente, conforme son sus actos, usted puede reencarnar en una persona, o puede reencarnar. Muchas gracias, Naela, ya tiene su bendición. Amén. Pero nosotros no creemos en eso, hermanos. No, diga conmigo, yo no creo en eso. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, pero no creemos en la reencarnación. Hace algunos años como que hubo un pequeño debate ahí, con una enseñanza a través de las casas de misericordia, que hablábamos acerca de algunos detalles de esto, ¿sí? Y algunos confunden la reencarnación es cuando Jesús nos va a levantar a algunos de entre los muertos. Recuerde que ese no va a ser un cuerpo como este que teníamos, sino a un cuerpo glorificado. O sea, el que murió en Cristo, el que durmió, más bien dicho, el que durmió en Cristo va a despertar, pero no en el mismo cuerpo, hermanos. Va a ser un cuerpo glorificado. O sea, no vuelve a reencarnarse. No. Algunos malinterpretaron eso, que le habla de reencarnación. Eso es que vuelve, o sea, Cristo nos va a resucitar a un cuerpo glorificado. De hecho, el cuerpo que tenemos hoy no es glorificado. Es un cuerpo carnal. Y esto dice que no entra al cielo. Carne y sangre no entran. Amén. ¿Cuántos estamos ahí? Ahora sí vamos a dar inicio a esta noche. Razones para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas 3 razones más, y con esto vamos a concluir con esta enseñanza de las razones de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La primera de hoy en la noche es ser sacrificio. Primera razón es ser sacrificio por el pecado. ¿Por qué Jesús tomó un cuerpo? Que es lo mismo que encarnar, tomar cuerpo. ¿Por qué Jesús tomó un cuerpo? Para ser
sacrificio por el pecado. Y no solamente de una persona, hermanos, de todos nosotros. Pastor, yo soy demasiado pecador. Cristo también por usted se hizo carne. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio vivo por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Váyanse conmigo a Hebreos capítulo 10 versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, libro de Hebreos. Amén. Versículo 1 en adelante. Amén. Pero antes de empezar, así como está, ahí cierre sus bellos ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy de antemano toda honra y toda la gloria, mi Dios eterno, Dios mío. En el nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que mis hermanos tengan oídos abiertos, mentes y corazones abiertos para recibir tu palabra, mi Dios amado. Y te pido, mi Dios, que uses mis labios de manera especial, mi Dios amado, que pueda enseñar con verdad, con revelación, con doctrina, mi Dios amado, de manera tal que al salir de esta tu casa espiritual, mi Dios amado, salgamos todos edificados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: ahora vámonos, ahí está Hebreos 10 en el versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, o sea, los sacrificios, por los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: ¿está ahí conmigo? Amén. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre y para siempre. O sea, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de lo que vamos a ver esta noche, es que tomó cuerpo, se hizo de un cuerpo para hacer, hermanos, el cordero que expía los pecados, no solamente de una persona, sino de toda la tierra. De hecho, los judíos hasta el día de hoy celebran el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día de la expiación, es el día del perdón, es el día donde ellos se reconcilian con el Señor. Pero ellos lo hacen una vez al año. Ahora el cristiano tiene que entender que nuestro Yom Kippur en este caso tiene que ser diario. Porque usted a diario comete, dice, habla, escucha o ve cosas que no debe. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Se le sale mentirita. Hay piadosa, para toda mentira, no es piadosa. Escucha cosas que no debe de escuchar. Pero yo lo hacía una vez al año para que limpiara, hermano, el pecado. No lo limpiaba, sino que solamente lo cubría, hermanos. Porque eso solamente era sombra. Ahora mire lo que el Señor Jesucristo hace, hermano. Él está en su trono, toma cuerpo. ¿Para qué? Para ofrecerlo. De hecho, le voy a decir
una cosa. Hace algunos años parece que enseñamos una enseñanza de que quién mató a Jesús. ¿Se acuerdan? Hace algunos 3 años creo. Si no se acuerdan, vamos a volver a enseñarlo entonces. A través de las casas de misericordia. ¿Quién mató a Jesús? Hermanos, y dentro de eso algunos puntos que tomé relevantes es que nosotros lo matamos con nuestros pecados, porque nosotros culpamos a los fariseos, a las escribas y a aquellas personas de aquellos tiempos. Pero la verdad, hermano, es que nosotros también o sea, si no hubiera habido pecado, Él no hubiera venido. O sea, nosotros somos parte de eso también. Ahora, pero culminábamos esa enseñanza, recuerdo yo, haciendo el énfasis que al Señor nadie le quita la vida, Él la dio. Este mandamiento tengo de mi Padre, dijo, que Él pone su vida, dice, y la vuelve a tomar. Oiga, qué cosa, hermano. Pero recuerde, si no hay pecado, no había necesidad de expiación. O sea, no había necesidad de un cordero, hermano, porque le voy a decir una cosa. Hay cosas que el Señor estableció en su ley y Él no se sale de ahí, hermanos. O sea, son irrevocables. ¿Cuál era la ley? Que para expiar el pecado tenía que haber un sacrificio. ¿Y que era? Un cordero. La semana pasada hablábamos de Belén. En Belén se daban los mejores corderos para las ofrendas, hermano. Los corderos impecables, sin manchas, perfectos, se daban en Belén. Y Belén también es la casa del pan. Entonces, pero no solamente era la casa del pan, sino era el lugar donde se daban los mejores corderos sin mancha. O sea, no tenía que tener mancha. No tenía que tener ni una mancha. Hermanos, y nosotros a veces como andamos de manchados, mire, yo rayado ando. Hay algunos que están más manchados que los tigres. Pero bueno, vamos a eso. Entonces, de Belén, por eso el Señor tuvo que nacer en Belén, porque de ahí era donde tenía que, proféticamente tenía que nacer ahí. ¿Ok? Pero la cuestión es que ya salimos ya del nacimiento, no quiero regresar allá. Pero lo que quiero traer a memoria, hermanos, es de que Él fuese cordero, que era necesario que muriese, aunque fue profetizado desde Génesis, está profetizado que Él iba a venir a darse, hermanos, en sacrificio por nuestros pecados. Ahora, hago una pregunta: ¿cuántos se consideran, hermanos, que le fallan al Señor? Aleluya. Qué bueno que aquí hay gente imperfecta, porque le voy a decir una cosa: un pastor es imperfecto. No de repente a usted se le salen cosas o pensamientos que no debe de pensar. No se da cuenta usted de repente, y de repente, hermano, usted cae en plática y está hablando chismes del pastor. ¿Sí o? ¿Sí o no? ¿Ven cómo nos dejamos llevar? Sí. No sé si me entender. Lo que quiero, hermano, es que entendamos es que Cristo encarnó, hermanos, por un propósito. Todo lo que Cristo hizo, hermano, tiene razón de ser. O sea, Él no hace nada a ver qué sale. Como decimos en Honduras, hay una palabra, pero no me acuerdo de la palabra. O sea, no es a ver qué sale. No es así. Todo lo que Dios hace es perfecto y cumple y tiene un propósito. De hecho, usted que está aquí hoy, los que me están viendo también, todos tenemos un propósito de parte de Dios. Ahora, ¿cuáles son las razones de la encarnación de Cristo? Hermano, lo primero es ser sacrificio por nuestro pecado. Porque algunos que pensamos que somos tan buenos, hermanos, que Cristo no tuvo que morir por nosotros. De hecho, le voy a decir una cosa: tenemos un pensamiento. Y como la religión, hermanos, nos puso a Cristo colgado en un madero. No que quiero hacer chiste de eso, hermano, pero lo pusieron en un madero, flaco, se le cortaban las costillas, golpeado. Hermano, ¿y saben qué toca eso? Eso toca tus sentimientos. Alguna gente de hecho, cuando se estrenó por primera vez en Los Ángeles La Pasión de Cristo, dice que personas se desmayaron. Tuvieron que llevar ambulancia porque mucha gente se desmayó al ver la película La Pasión de Cristo, hermano. Pero eso toca solamente tu carne. ¿Usted cree que muchos de ellos se convirtieron? No se convirtieron. Sí, porque toca tu carne.
Hermano, Cristo vino a pagar por el pecado que había en ti, no por tu carne, sino por tu alma. No sé si voy a entender, porque el alma que pecare esta morirá. Y es la batalla es por tu alma, no solamente por el cuerpo, hermano, sino por tu alma. Aunque el apóstol dice que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea irreprensible para la venida del Señor. Pero hermano, el interés aquí, oiga lo que dice, hermano. El interés aquí es tu alma. Pastor, pero yo no pude pecar con mi alma. Y déjame decirte que en tu alma están muchas cosas que tú piensas y tú haces. De hecho, en tu alma están los resentimientos, el odio, en la falta de perdón está en tu alma, una atadura del alma. Por eso el escritor del Salmo dice: saca mi alma de la cárcel. Porque cuando tú no puedes perdonar, estás en una cárcel. Cuando tú tienes resentimiento, estás en una cárcel. Por eso el escritor le dice al Señor: saca mi alma de donde de la cárcel. Porque estamos encarcelados, hermanos. Y por eso vino Cristo. Por esa razón Él tomó un cuerpo para sacarte de la cárcel. Diga conmigo, Él vino para sacarme de las cárceles. Porque, hermano, ¿quién no estaba ahí? No sé si me van a entender. Hay algunos todavía que están batallando con algunas cosas. Entonces, la primera razón de esta noche es que Él vino, hermanos, o Él tomó cuerpo para hacer sacrificio por el pecado. Amén. El salmista me entendió, hermano: saca mi alma de la cárcel. Y le voy a decir alguna cosa, hermano: pecado no confesado, pecado que te va a seguir por la eternidad. Pecado no confesado, pecado que te va a seguir por la eternidad. Amén. Mira lo que voy a decir y abróchese el cinturón las mujeres. Abróchese el cinturón las mujeres. Te voy a decir una cosa: hay algo que las mujeres hoy en día y lo están fomentando mucho ¿cómo se llaman? Las leyes terrenales, no la de Dios, sino las terrenales. Que el aborto es la escogencia de la persona, o sea, es la decisión de la persona. Pero déjame decirte una cosa: algo que es el aborto es asesinato. Amén. Y ese asesinato te va a seguir por toda la vida. Y algunos no me entendieron. Ese asesinato te va a seguir por toda la vida. Pastor, solo era de 2 meses, era de 1 mes. No importa, lo asesinaste. No sé por qué estoy hablando de esto. Pero eso es un pecado que te va a seguir. Hablaba con una persona y me decía: no sé por qué. Hermano, indagando, escarbando, me di cuenta que es que había tenido abortos provocados. Eso es un pecado grave. No matarás. Y estás matando hasta tu propia sangre. Porque algunos dicen: no, es que dejen escoger. Si la mujer quiere o no quiere tener el hijo, hermano, miren, le voy a una cosa, hermano. Si dejan escoger todo lo que quiere. O sea, Es dueña de su cuerpo. dueño de su cuerpo, miren qué bonito. Y del que lleva adentro también para matarlo. Hermano, porque sabe que nosotros a veces nos desquitamos con aquel que no la debe. ¿Quién debe él? Hermano, voy a decir algo, pero ay, Dios mío, Padre. Dígame, le voy a decir una cosa. ¿Quién? El que llevaba adentro le dijo: yo quiero nacer, o quiero que entrar en tu vientre. No, usted escogió. Así como escogió, apriétese los pantalones entonces para tener ese bebé. ¿Quién abrió las piernas? Y voluntariamente algunas. Pero yo es mi decisión. Señor, reprenda al diablo. Amén. Dígame, hermano. Aquí ya se puso bueno esto. Y estoy hablando de la encarnación de Cristo, pero bueno, tiene que ver con encarnar. ¡Ay, santo! ¿Cuánto le dio?
y el mundo está poblado. Entonces, hay denominaciones que prohíben aún hasta eso de planificar con pastillas. Sí. Sí, hermano, ve que ahora con tanto que hay, hermano. Imagínese esta escena. Imagínese, hermano, el Señor viene al vientre de María. Y viene María en este tiempo, usted fuera María. Y María dice, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Usted cree que no la criticaron a ella? Sin marido. Ay, qué bueno el espíritu, mentirosa. ¿Se imaginan? ¿Y usted cree que no había métodos para abortar en aquel tiempo? Hermano, los métodos han habido siempre. Han habido hierbas, han habido cosas para abortar. No sé si me va a entender. Ahora, hermano, el detalle es que cuando usted hace algo así, hermano, imagínate, usted no sabe ese pedacito de carne que está ahí creciendo, hermano. El propósito poderoso que Dios tiene con esa criatura, hermano, y no lo vas a ver hasta que él crezca y hasta que él se desarrolle. Y después hay muchas mujeres que dicen, wow, gracias le doy a Dios que no lo aborté. Escuche esto, pastor. Una amiga mía en Honduras me contaba que ella estaba embarazada, ¿verdad? Y fue a abortar a su niño en una clínica. Y dice que tiraron el bebé en el toile y se rocharon. ¡Wow! Como papel higiénico. Pero cuando ella dice iba a servirle a sus otros niños su comida, siempre servía un plato de además, y eso en su corazón la seguía y no la dejaba tranquila y en paz. Es que pecado que no confrontemos aquí, hermano, es pecado que nos va a seguir. Y les voy a decir una cosa, hermano. A veces como cristianos, a veces tenemos cosas del pasado que no hemos confesado. Todo pecado que no ha sido confesado es un pecado que todavía está ahí. O sea, que tiene escuela. Yo creo que el Espíritu Santo trae a memoria todo pecado. Tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo para recibir totalmente perdón. Bien. Por ejemplo, si usted habla de los pecados, le decía a uno, si usted sin querer, usted cometió un crimen. Sin querer. ¿Qué pasa? Sin querer. Pero usted se dio cuenta que era un crimen. Tiene que ir a buscar la paz con aquellos a cuales le cometió el crimen. Ajá. O sea, pero sigue siempre regresando. Sí, porque aunque sea, por ejemplo, mire, le voy a decir una cosa. Yo vine a agarrar una piedra, solo por poner un ejemplo. ¡Guau! Lo tiré. Allá va Don Chano. Don Chano ya no tiene pelo, está calmo. Perdonando. Es mejor por poner un ejemplo. Yo no le quise pegar. Yo solamente tiré la piedra. Pero Don Chano se atravesó en la ruta de la piedra. Le quebré la cabeza, lo mandé al hospital y estuvo 3 meses en el hospital hasta que estuve en coma. No, le estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuál es mi deber ahí? ¿Esconderlo? No. ¿Sí ven? Porque hay cosas que hacemos inconscientes, sin querer. Como digo que sin querer, fue sin querer queriendo, dijo el chavo. Pero muchas veces nos damos cuenta que hicimos daño y ahí sí ya somos conscientes. Por eso es que dice la palabra que no había sacrificio ni holocausto que llenaran a Dios. ¿Por qué? Porque tanto era la maldad del ser humano que no había sacrificio perfecto. Tenía por eso que encarnarse Jesús para que fuera perfecto el sacrificio que él recibiera por nuestros pecados. Porque recuerden que lo que había al principio era sombra. Porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, en el día de Yom Kippur, cada año venían a ser perfectos a los que se acercan. Para eso tomó cuerpo Cristo, para hacer el sacrificio perfecto de una vez y para todos. Oiga lo que dice el 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez Y para para siempre. Ahora, no te estoy diciendo que te vayas y escarbes por los pecados de los cuales ya Dios te perdonó. Estoy hablando que hay cosas no confesadas. Tienes que confesarlas.
Ay, pastor, lo publico por Facebook. No. Sí, no, así no. Porque ve que hay algunas que de repente salen de aquí a publicarlo en Facebook. No, hijita, así no. Tienes que buscar una persona en autoridad espiritual, como los pastores, los líderes, los ancianos, con los cuales poder hablar y sacar eso. Porque déjame decirle una cosa, hermano: pecado no confesado es pecado que nos arrastra. ¿No se ha fijado usted? Hermano, bien que el ladrón no deja de robar hasta que confiesa que es ladrón. Hermano, le digo porque yo era un yudo. No, yo iba a la Walmart y quería agarrar algo y sin pedirlo prestado. Pero lo confesé. Recuerden, los hermanos saben. Hermanos, vive Dios que no miento. Cuando yo me di cuenta de lo que había aquí en la iglesia, hermano, en aquellos años, yo quería pegarle un solo golpe al hermano tesorero. Sí. Quería robar el dinero de la iglesia. Y le dije al Señor: Señor, y te voy a dar una ofrenda de amor. Le dije: me el dinero de la iglesia. Mire qué cosa, hermano. Ahora, pecado no confesado, pero lo confesé. Y yo les dije una vez, pedí una especial, hermano, yo no quería robar. Y un día, los que estaban ahí se acuerdan. Hermano, pero me lo de verdad, lo que estoy diciendo. Pecado no confesado, pecado que te va a arrastrar siempre. Dígale a su compañero: mejor confiésalo aquí. ¿Sabe qué es lo terrible? Pero si se los ha confesado al Señor. Si al Señor lo confesó públicamente que quería robar la iglesia también. Por eso le digo, y siempre es necesario confesárselo al hombre terrenal. No, públicamente no. Públicamente no, fíjense, pero le voy a decir algo. Yo me he dado cuenta de algo a través de los pocos años que tengo en el Evangelio. Que aunque uno habló con el Señor, necesita hablar con alguien. Alguien de confianza. Sí. Ahora, no le cuente no. Pero aunque uno ya oró al Señor y uno busca la misericordia del Señor, hermano, y le oró al Señor a través por esos detalles o esos pecados, porque no son detalles, son pecados. Hermano, y uno ya le pidió perdón al Señor, necesita hablar con él. ¿No le ha pasado a usted? Que uno necesita hablar con alguien. Ya cuando uno habla con alguien y uno peso, hermano, ya uno se siente libre, se siente sin nada. No sé cuánto le ha pasado. Hermano, yo ya le voy a decir una cosa: yo casi mato a una persona aquí en este estado. Los hermanos saben, lo he dicho un montón de veces. No para jactarme, sino para que entiendan que soy un ser imperfecto, al igual que usted. Hermano, casi mato a alguien. Bueno, la cuestión es que cuando vengo a Cristo, yo ya lo había confesado, había pedido perdón al Señor. El Señor sabía, yo nunca me he negado, y el Señor sabía todo lo que he vivido. Nunca le he ocultado nada al Señor. Hermano, pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Tienes que ir a pedirle perdón a Él. Hermano, yo no podía estar cerca, legalmente no podía estar cerca de él. O sea, si él está en la Walmart, yo no debería estar en la Walmart. Hermanos, y el Señor me dice: ve a pedirle perdón a él. Ya vi bien. Al Señor le había pedido perdón varias ocasiones por ese pecado. Porque, hermano, casi lo mato, lo dejé sin trabajar por varios meses, hermano. Ella tenía familia, imagínense cómo vivieron, no sé, pero la pasaron. Lo que le quiero dar a entender es que era un pecado que había cometido y tenía que ir a pedirle perdón a la persona, confesarlo con él, aunque Dios ya me había perdonado. Y el Espíritu Santo me dijo: ven. Y ayuné y lloré, no para ir, para que Dios dijera que no fuera. No, lo sincero. Yo le decía, incluso iba en el carro, hermano, y le decía: Señor Espíritu Santo, si tú me dices que no lleguen, que me regrese de aquí, me regreso. Hermano, el Espíritu Santo no me dijo nada, solo me dijo que tenía que pedir perdón. Y me inquietó. Aquella carne. Y llegué allá, hermano, yo recuerdo, porque yo sabía, hermano, que él podía llamar a la policía y iba preso. No podía estar cerca de él. Llegué allá, hermano, y yo le toqué la puerta a mi abuelo, hermano, y solo lo miré, y yo vengo a cagar, y empecé a llorar. Y él me abrazó, me dice, yo no sé cómo me entendió, hermano. Me dio un abrazo y me dice: yo te perdono, chicos, me dijo. Y él me dio un abrazo y los perdonamos. Llegó la hija, llegó la esposa, me perdonaron, hermano. ¿Por qué? Esa es la forma. Ahora, ay, Dios mío, nos metemos en otro. El tema es, hermano, razones
para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones es, hermanos, que Él tomó carne. ¿Para qué? Para hacer ese sacrificio perfecto, agradable, hermanos. No que tapara el pecado, hermanos, sino que nos lavara del pecado y de una conciencia reprobada delante de Dios. Porque le voy a decir una cosa, hermano, usted se puede cubrir. Eso pasó en el Edén. En el Edén, hermanos, fallaron al Señor. ¿Qué pasa? Ellos vieron su desnudez, y cuando escuchan a Dios que está paseándose en el Edén, en el huerto, ellos ¿qué hicieron? Esconderse, hermano. Eso es lo que hacían aquellos sacrificios, solamente como tapar el pecado, hermano. Pero cuando viene Cristo y se da el sacrificio, hermano, por nuestros pecados, Él nos lava. ¿Cuántos dicen amén? Él nos lava, hermano. Oiga que en la antigüedad decía que aunque a montones legían el pecado que hay en ti, dice. Pastor, entonces en el caso de los católicos que se confiesan al cura, ¿va? Y dice en el 11, y ciertamente todo sacerdote Día tras día. ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar el pecado. Entonces ahí no. Y ojo, Cristo te lava para que no te vuelvas a ensuciar. Amén. Aleluya. Pero como ellos iban y por cada pecado que cometían ofrecían un animalito y eso pues no le agradó a Dios. Sí, Pero sí, vuelvo y lo repito, Cristo te lava, pero el anhelo de Cristo es que no te vuelvas a manchar. Amén. Hermano, ¿no se ha enojado usted cuando usted viste a su niño? Lo pone guapo. ¿Ah? Si se ha visto o a la niña, ¿eh? La pone guapo. Hermanos, y ni ha salido de la casa y anda todo sucio. ¿Cómo se siente uno? La ropa nueva se la acabó de poner y ya la manchó. Ahora, pongámonos en este sentido. Vino Cristo, tomó carne, fue a la cruz, y bueno, la cuestión es que pagó por nuestros pecados, nos lavó. Y nosotros, hermanos, solo nos lava y nos volvemos a ensuciar. Hermano Paco, el pastor, perdón, ¿qué era más difícil antes? Porque siempre platico con una señora y siempre quedo yo como pensando en esta pregunta. ¿Vivir en la ley mosaica o vivir en la gracia ahora? ¿Era igual o cuál diferencia es? Es que mira, Vivir en la gracia. creo que ya hice un video de creo acerca de la pregunta del pastor. Es que la gente tiene la gracia como light. Por eso le pregunto. La gracia no es light. No. En la antigüedad decía que si un hombre es encontrado en el hecho de adulterio, tenía que morir apedreado. Hoy es más valioso. Es que la ley era ojo por ojo y diente por diente. Pero La gracia no. en la gracia no. Pero lo que le quiere decir, si es encontrado en el hecho del adulterio, era apedreado. Ok, pero la gracia que dice, que cuando yo veo una mujer para codiciarla en mi corazón, ya adulteré. Es que la gracia no es light. Algunos piensan que la gracia es light. No, como ahora todo es light. Dice también que si alguien te den una mejilla, pongas la otra. Ve que como ahora todo es light. A café descafeinado, digo, vente para que toma café. No, pero es que esta persona me dice a mí de que como somos polvo, Dios se acuerda que somos polvo y como estamos en la gracia, pues... Dios se acuerda que somos polvo, pero el detalle es esto, hermano, que cuando nosotros voluntariamente, y eso es voluntario, Y no lo hace, le es contado como es pecado. pecado. Y es pecado. Entonces, voluntariamente está mal. De hecho, vamos a poner algo natural. Algo natural. Usted, ay Dios mío, aquí un poco. Remolacha. Amén, mi vera. No, porque de repente digo algún nombre y alguien se llame así. Remolacha está casada con Rabanito. Remolacha y Rabanito. Rabanito se le van los ojos a Rabanito. Y mira otra remolacha. Sí, una remolacha, no sé, recién sacada del huerto. Frondosa la remolacha ahí, ¿no? Porque tendemos a la remolacha allá de la casa.
Ya. Los hombres, hablando de los hombres. Una pasita. Ok, la cuestión es esta: que él lo hace una vez, viene y pide perdón. Lo hace otra vez, viene y le pide perdón. De hecho, le voy a poner otro ejemplo. Rabanito le sigue dando a remolacha. Cada vez que quiere, ¡pa! ¡Te calla! ¡Pa! ¡Te calla! ¡Pa! Lo hace la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Sabe qué? Usted está viviendo un infierno. O sea, Rabanito tiene problemas graves. Y usted también. Usted está viviendo un masoquismo. Pastor, entonces lo mato, no. Pastor, me divorcio, no. Primero tiene que buscar ayuda. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Usted cree que está bien? Que ya solo porque ella le diga, hey, ¿qué te pasa? ¡Que te calles, pa! Ahora, ¿cree que está bien? Que como tenemos la gracia, puedo ir a pecar. Ay, me reconcilio. Y me vuelvo a tropezar con la misma piedra. Y vuelvo al altar. Y vuelvo a la misma piedra. No. Usted no ha conocido a Cristo. O que le tenga que aguantar. ¿Ah? O imagina que le tenga que aguantar por años y años y años, golpe y golpe. Bueno, lo puse como un ejemplo para que entendamos que no está bien, para que normalmente no está bien. O sea, no está bien que la esté golpeando, y la esté golpeando, y la esté golpeando, y la esté golpeando, y la golpee solo porque quiere golpearla. El problema es que cuando nosotros nos agarramos de la gracia, como que algunos se toman como licencia para pecar. No hay licencia para pecar, mijo. ¿Aquí no hay licencia para pecar? ¡Qué serios! No, pero algunos se toman eso. Ahora, pastor, ¿vamos a fallar? Sí. Vamos a fallar. Claro, claro. Ahora, miren que ya me entretuve y ya no pudimos bueno, vamos a lo segundo, hermanos. Lo primero dije que razones para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es ser sacrificio por el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo? Él es el sacrificio perfecto, sin mancha. Ahora, hay otra razón, es cumplir el pacto davídico o de David, que Dios hizo con David. Cumplir con el pacto davídico. Algunos lo pueden perder aquí, pero después lo voy a volver a traer. Ahora, mire lo que dice segunda de Samuel, capítulo 7. Amén. Samuel, capítulo 2, capítulo 7. ¿Están ahí? Amén. Versículo 16. 7, 16. 7, 16 y 17. Y será confirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme toda esta visión, así habló Natán a David. Hermano, este texto habla de la promesa que Dios le hace a David acerca del reinado del Mesías. Amén. Que la descendencia de él iba a tomar, hermano, ¿para qué? Para establecer un reino que no iba a tener fin, hermano, un reino, hermano, y será firmada tu casa y tu reino. ¿Para cuándo? Para 3 años. Para siempre. Pero recuerde, la descendencia de David se quebró en un reinado. Amén. Entonces, para eso tomó cuerpo también nuestro Señor Jesucristo, para que la promesa que Dios había dado a David se cumpliera en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, porque te voy a decir una cosa: de las promesas que Dios te ha hecho, ninguna se va a quedar en el aire. Todo lo va a cumplir conforme a su diseño y su propósito. Amén. Pasaron años. Oiga, que se dice que Él es el hijo de David. Amén. Al Señor Jesucristo se le conoce también como el hijo de David, el hijo del hombre, el hijo de David. Amén. Del linaje
De hecho, si usted ve en Lucas y también parece que Marcos, donde dan la genealogía, hermanos, y llegan hasta el rey David y pasan también hasta Adán. Pero lo que me encanta es esto, que llegan al rey David. Amén. Incluso Bartimeo el ciego gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hijo De David. de David. Mire qué cosa. Entonces es que el Señor no hace algo, hermano, solo por hacerlo. Él no tomó cuerpo solo por tomar cuerpo, porque cuando Él toma el cuerpo, hermano, viene con razones, hermano. Una es a limpiarnos, lavarnos del pecado, hermano, y quitarnos las vendas que antes teníamos, hermanos. Pero también viene a cumplir con un pacto que Dios había hecho con David. Amén. Y será firmada tu casa y tu reino. Pero le voy a decir una cosa, el reino de David se quebró. Amén. La casa de David hicieron cosas terribles después. Amén. De hecho, Salomón, el sucesor en el trono de David, empezó bien, hermano, pero si usted mira al final, ese hombre estaba terrible. Amén. Yo no sé cómo hacía, pero tenía tantas mujeres, hermano, que Dios mío. Y empezó a adorar también otros dioses. Amén. Y él se empieza a quebrar. Ahora, ¿dónde se cumple esa promesa? En Cristo. Amén. Jesús, hijo de, ¿cómo decía Bartimeo, hermano? Jesús, hijo de David, ten Ten misericordia de mí. ¿Y quién le reveló a Bartimeo que era el hijo de David? Y él era ciego. La ley que él conocía. Ve que, hermano, hay cosas, hermano, por ejemplo, Jesús le dijo, le pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? Ay, alguna, esto está dura, no, ¿quién dice a la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, que volvió a salir de los muertos. Algunos de los profetas. Nadie dijo, la gente nunca dijo que era el Mesías. Y después viene y les dice al Señor, porque una cosa es que le pregunten qué dice la gente, y otra cosa es cuando les preguntan, ¿y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Es cosa diferente. Que yo le pregunte a la hermana Gloria, ¿qué dice la gente allá de mí? Y la hermana Gloria me empieza a decir, pastor, dicen que usted es muy chaparro. Ay, pastor, que usted aquí. Ay, pastor, que usted allá. Ahora, hermana Gloria, ¿y usted qué dice de mí? Bueno, va que ahí se siente como gacha la pregunta. Bueno, los confrontó. Y nadie se atreve, hermano, y nadie dice nada. Me imagino que un silencio así como hace algunos momentos atrás aquí en la iglesia. Viene Pedro y se levanta y dice, Tú eres el Hijo de Dios. ¿y qué dijo el Señor? No te lo reveló carne. Ni sangre. Porque hay cosas, hermanos, que es por revelación. De hecho, le voy a decir una cosa, permanecer en el Evangelio es por revelación. Amén. No es solamente es por revelación. Porque, hermano, algunos decimos sí, amén, al llamar a Cristo, pero la cuestión es permanecer. Él permanece solamente el que tiene una revelación con el Señor y una relación. Amén. con Él. Ahora, estamos en las razones por las cuales Él tomó carne. Razones para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La segunda le dije que era cumplir el pacto davídico. Lo miramos en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16 al 17, donde Dios le da una palabra profética. Amén. Al rey David. Ahora, David lo vio, no, David murió. Pero Cristo vino a cumplir esa palabra. Amén. Ahora váyase conmigo a Hechos. Váyase conmigo a Hechos en el capítulo 2 versículo 29. Hechos 2, 29. Amén. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Oiga lo que dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ¿está ahí conmigo? Amén. ¿Levantaría a quién? Al Cristo.
¿Y quién es Cristo? El Salvador. Para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero si ven, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 32. A este Cristo, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, entonces viene el Señor, le da una promesa al rey David. ¿Dónde? En el libro de Samuel. Ahora, en el libro de los Hechos venimos a ver, o el apóstol hace referencia a eso que pasó, hermano. Varones, hermano, dice, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hermano, algo sí debe ser, hermanos, que lo que Dios promete, hermanos, no se olvida. Amén. Por eso si ven que nosotros hacer pacto con Dios, eso es. Dios hace pacto con el hombre. Amén. Y todo el hombre que hace algún pacto con Dios normalmente lo falla. No lo entendemos. Seamos sinceros, ¿sí o no? Ahora, pero los pactos de nuestro Señor son eternos, hermano. Miren, hermano, pasaron años, generaciones. Pero recuerde que nuestro Dios, hermano, conoce el pasado, el presente y el futuro. O sea que al Señor, hermano, no le podemos ocultar nada, porque Él conoce tu pasado. De hecho, hermano, yo por eso yo no oculto nada, hermano, de mi pasado. ¿Por qué? Mejor hablarlo. De hecho, en alguna ocasión alguien vino acá y dijo: ¡hey! Ese fulano les está mintiendo. ¿A usted, hermana Gloria? Les está mintiendo. Casi mata a alguien, hizo esto, hizo lo otro. ¡Ay, eso es terrible! Y le dijo la hermana Gloria: sí, eso era él lo ha dicho. ¡Ay, usted todavía va ahí! En la célula, güey. O sea, hermano, yo no he negado nunca mi pasado. No sé si me va a entender. Es mejor hablarlo. Imagínense si yo nunca había dicho nada y la hermana Gloria se hubiera comido ese bombazo ahí. ¡Wow! Entonces mejor háblelo. Amén. Entonces, hermano, sigo acá. Entonces el Señor le hizo un pacto, un juramento, le dio una palabra profética a David, hermano, la cual el Señor nunca, hermano, le voy a decir una cosa, nunca va a tirar palabra al suelo, hermano. Ninguna palabra profética de los hombres de Dios, hermanos, cayó a tierra. Todas han tenido cumplimiento y estamos viendo los cumplimientos, hermanos, que se están acelerando en estos últimos tiempos. Por eso es tiempo que la iglesia se faje bien, que la iglesia se ponga el cinturón de verdad, hermano. Que el que se santifica más, dice la palabra. O sea, estamos en tiempos peligrosos para estar jugando al cristianismo. Ahora, ¿por qué razones nuestro Señor Jesucristo tomó cuerpo o se encarnó? Para cumplir con el pacto davídico. Lo tercero, y esta es importantísima, para destruir las obras del diablo. Amén. El Señor tomó carne, o se hizo carne, tomó un cuerpo para destruir las obras del diablo. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Cuándo dicen amén a eso? Váyanse conmigo a Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Está ahí? Amén. Ahora el príncipe
cómo es la cosa. Ahora váyase conmigo, hermanos, también a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Para qué tomó cuerpo, se encarnó nuestro Señor Jesucristo, hermano? Para deshacer, hermano, toda obra del diablo. Oiga, el acta que nos era contraria, oiga como dice, hermano, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermano, contra nosotros había algo que nos era contrario. Y en nuestras propias justicias no podíamos justificarnos. Porque recuerde que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nosotros justificándonos. Ahora, que cuando Él nos justifica, hermano, la justicia es plena. No sé si me voy a entender. Entonces, pero había una acta, había un decreto que nos era contrario. Y no era mentira, era verdad. Paco era ladrón, Paco casi mata, Paco, hermano, estuvo preso, Paco hizo esto, Paco hizo lo otro. Ese era el acta. Pero viene el Señor y ¿qué dice, hermano? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. O sea, todo eso que yo era, Él lo clavó, hermano, el día que yo decidí y le dije, sí, Señor, entra en mi vida, te necesito, yo no puedo solo, necesito de ti. Él se metió por dentro, hermano, y deshizo toda obra del diablo, y el acta que me era contrario lo clavó en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. O sea, todo lo que tú has hecho hasta hoy, Él lo clava Amén, amén, sí, Señor. en la cruz. Bendito. Para eso Él vino, para eso Él tomó cuerpo. Porque había un derecho legal del enemigo. De hecho, le voy a decir una cosa. Esto es algo, hermano, no sé, pero bueno, voy a decir. Esto es algo que lo hemos contado un montón de veces. Había un señor, hermano, que vendió una casa. Le vamos a contar diferente, creo que cada vez la cuento diferente. Vendió una casa, hermanos, y la vendió bastante barata, ¿verdad? Y dijo aquel comprador, dijo, ¡wow! ¡Qué ganga! Sí, le digo, te la venden tanto. ¿De veras? Sí, vamos, busquemos los abogados, buscaron al abogado, firmar. El único requisito, y estaba establecido en los papeles, es que ese esclavo es mío. Y yo puedo entrar a la hora que... ¡No importa! Contar que me la firma, me la firma. Lo firmaron. Póngale $20, póngale para ponerlo así. Y aquel dijo, ¡wow! ¡Qué ganga! Hermano, el problema es que como el clavo, él tenía derecho legal en ese clavo. Estaba firmado con papeles, con abogado. Hermanos, a medianoche. ¿Y quién es? Soy yo. ¿Y a qué viene? A colgar el sombrero. A colgar el sombrero. Hermano, clavo, colgado. En la mañana, el viejito a colgar el sombrero. ¿Y cómo le decía algo? Si tenía el derecho legal. Hermanos, te voy a decir una cosa. Así somos nosotros. Satanás tiene un clavito donde él viene todos los días y cuelga su sombrero. Y tú no le has quitado el derecho legal, pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para romper todas las obras del diablo, hermano. Para que esa acta que nos era contrario, hermano, en la clave, en la cruz, clavando, y dice, y como diría, ay Dios mío, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Te voy a decir una cosa, aunque se mire bonito el pecado, no lo agarres. La casa se miraba bonita, barata, buena, bonita y barata, como la 3P, buena, bonita y barata. ¿Sabe cuál era el problema? Que el viejito a toda hora llegaba para colgar su sombrero.
Así es el problema con nosotros, hermano. Satanás, y la misma estrategia de hace 2000 años, 3000 años, 5000 años, la misma. ¿No has visto? ¿Sabía usted cómo le habló a Eva? ¿Cómo? ¿Qué dijo Dios? No, sabe Dios que ustedes van a ser igual que Él. Le mete cizaña. ¿Sí va? Y dice que Eva ya miró aquella fruta, hermano, que era apetecible. Mira que hasta ahí no le había dado nada de comerla. Pero ya una vez que el diablo le presta los oídos al diablo, hermano, ya la mira, ay, qué rica, y le hacía agua a la boca. Ay, como cuando uno mira comiendo a alguien mango. Ay, una vez, ay, yo no sé, hermano, así ya se le hacía a Eva. Pero ¿sabe qué pasó? Desde ahí viene la muerte. Todo pecado acarrea muerte. Amén. Pastor, muy pequeño, muy grande, pecado es pecado y todo pecado acarrea muerte, sea literal o espiritual, pero acarrea muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso vino, para eso el Señor Jesucristo. Una de las razones, hermanos, o la tercera razón que te estoy enseñando es que para razones para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es para destruir las obras del diablo. Váyase conmigo a Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera 3:8. Primera de Juan 3:8. Oiga lo que dice acá. El que practica el pecado es de él. Mire, no quiere decir eso, El que practica el pecado es de él. Diablo. Hay pocos ahí, hermano, que todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Somos creación. Pero nosotros que ya tenemos a Cristo, sí. Cuando aceptamos, recibimos a Cristo, venimos a ser hijos. Y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, el que no le recibe, no. Pero también dice el que no practica el pecado. Que podemos ser hijos, pero si seguimos practicando el pecado. Buena observación. O sea, no es hijo, es ahijado. Ahijado. Oiga lo que dice, el que practica el pecado es del Diablo. Que algunos no es como que les cuesta. El que practica el pecado es del Diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, oiga, a mí me gusta esto a mí. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando dicen amén a eso, para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él se hizo carne. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, hermano. Cuando dicen amén, y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Aleluya. Pero el detalle está ahí todavía, que el que practica el pecado es del diablo. Póngase sobre sus pies. Poderoso Dios.